Olá. E eu sou Drashi. .y estamos buscando a gente bem louca. Que se venga ao cerro com os outros alterar uma encuesta de Digimon Urancela Mafia Brasileira. Solo aqui em Rio Orote. Sí, probablemente te preguntes qué carajos con esto, el título del video y demás, o quizás ya lo sepas, pero antes que nada es imperativo que sepas que este video es en parte una consecuencia de este otro de acá, el cual te recomiendo encarecidamente ver si no lo hiciste, sobre todo si te gustan las teorías random, especulaciones y por sobre todas las cosas copium, mucho copium. Lo tenés como tarjeta en YouTube en la esquina superior derecha de la pantalla. En este video voy a recopilar las consecuencias de lo que pasó posterior a, bueno, el video anterior. Luego de su publicación en Twitter se publicó el siguiente tweet, el cual contenía 3 imágenes del perfil de Magna, en los idiomas japonés, inglés y español. Les voy a explicar mi lógica detrás de todo esto. Si bien es exageradamente copium, falopa, decirle como quieras, pensar que se puede volver a Magnamon Black canon no es tan enfermo como se podría pensar. Es decir, para que me entiendan, en Twitter están un montón de artistas oficiales del TCG de Digimon, que no son artistas random, gracias a Dios, sino que son fans de la franquicia, razón por la cual meten referencias super randoms en las ilustraciones. Sumado a esto también está gente que trabaja en la franquicia en Twitter, como diseñadores de personajes y productores. Por lo tanto, la idea era simple, darle notoriedad al diseño y lore creado para esperar que en una de esas, alguien que trabaja en la IP lo vea y diga: ¡fua! Cierto que esto existe, y tener el mítico 1% de probabilidad y 99% de fe. Este caso en concreto, como dije, no es tan estúpido o enfermo, porque el diseño de Magnamon como tal ya existe, y el recolor también, que reitero, para que no lo sepa, yo ni nadie se inventó esa paleta de colores, es la propia franquicia quien se la dio en, bueno, el videojuego Realize. Lo único que faltaría es que justamente se incluyera en un producto aparte de ese videojuego y ya estaría. Esta fue exactamente la idea que expuse en el directo que hice después del video, y las cosas se salieron de control como pueden ver en los múltiples memes que se están mostrando. Verán, cuando empecé el directo, el tweet que publiqué tenía unos 200 me gusta, o por ahí. Actualmente tiene casi 1900 me gusta y 230.000 visualizaciones, que significa que es el número de veces que se interactuó con el tweet. Ojo, interactuar no significa que 230.000 personas lo hayan visto. Aunque bueno, déjame que te diga que con esos números, incluso si redondeamos a la baja, digamos que mucha gente lo vio. Pero ¿cómo se logró esto? Gracias a esta maldita comunidad y el copium conjunto de todas las personas. La gente no solo hizo memes, no solo interactuaron dando retweet, me gusta, citados y demás, no, hicieron montones de fanarts. O sea, hasta tenemos a Magnamon chiquito, miralo, está hermoso, utilizando básicamente los hashtags que se veían en el tweet inicial. Quiero que comprendan, la cosa llegó tan estúpidamente lejos que Digimon se volvió trending topic en la categoría entretenimiento. Y si entrabas al tag de Digimon solo te salían puros Magnamon Black por todos lados. Hasta un japonés hizo un fanart cute del tema. Otro mostró su figura personalizada, los angloparlantes no sabían qué carajos estaba pasando y pusieron que piensan que Magnamon Black es como nuestro Goku de Digimon. Otros pensaron que se había vuelto canon y no los culpo porque era todo muy extraño, y hasta Val, que es la persona que subtituló el video original en japonés, me recopiló una serie de tweets de japoneses reaccionando al tema y preguntándose qué pasa en Occidente con Magnamon Black. Y sé que obviamente se preguntarán: Drash, ¿realmente fue para tanto? A nivel de internet general, obviamente no, pero a nivel de Digimon, créeme que sí. En toda la historia de este canal nunca había algo así, ni siquiera cuando preguntamos entre todos dónde carajos estaba Digimon Survive. Para que dimensionen el asunto, terminé el directo y el tweet tenía unos 1100 likes casi, si no estoy mal. Durante todo el resto del día no me pararon de llegar notificaciones a mi celular y se mantuvo en trending en esa categoría. Y no porque yo hiciera algo, que eso es lo mágico, lo bonito de todo esto, sino porque la propia gente se sumó a la mierda. Si vas a mi Twitter, actualmente está lleno de cosas de Magnamon Black, y fue genial. Hacía mucho tiempo que no me divertía tanto con algo de Digimon. Y la otra cosa sorprendente de todo esto es que, siendo justos, agarramos algo ultra random y ustedes, basuras inmundas, lograron lo imposible. No solo es una locura la recepción que tuvo el video para estándares de Digimon, sino la locura que se volvió el tema del Digimon en sí. Construyó toda una mítica de cero, de algo inexistente, y eso es genial. ¿Se logrará hacer canon? La verdad no tengo la más mínima pálida idea. Una cosa es completamente segura, es muy poco probable que este hito se olvide, o que no haya sido visto por prácticamente toda la gente importante de Digimon. Sumado a esto, quiero recalcarles nuevamente que todo el tema fue genial, y quiero agradecerles a todos por sumarse a este momento de histeria colectiva. Actualmente, si alguien quiere darle más difusión porque le pintó, tiene el tweet abajo, y si llegan a hacer cualquier otro arte para sumarlo a la locura de Magna, tengan por seguro que lo veré. Que hablando de eso, el ultra épico y genial arte de la miniatura fue hecho por Kei. Le quiso dar, como pueden notar o quizás no, unas vibes muy potentes a Venom con el tema de Black Digitron, ya que lo ilustró estando alrededor de Magnamon e ingresando a su armadura, y realmente quedó bastante increíble. Tienen su Twitter en la descripción. Por mi parte, a no ser que salga otra super noticia de repente relacionada a esto, lo voy a dejar por acá. Fue, como dije, algo mágico porque no se esforzó prácticamente nada, simplemente surgió, y espero que así el Magna se haga canon o se quede en un super copium, todos ustedes se hayan divertido. Yo soy Drash y nos vemos en el siguiente video de Rewoldy. Adiós.